Este es un paciente masculino que acude por cefalea, y dentro de la cefalea evaluamos diferentes alteraciones, en las cuales se incluyen alteraciones vasculares, alteraciones estructurales en el cerebro que podrían estar relacionadas con tumores tanto del parénquima cerebral, de las estructuras meningias, de las estructuras óseas o de los tejidos blandos del cráneo, que podrían hacer protrusiones hacia el cráneo, hacia el contenido del cráneo, y dar las cefaleas. Hay otras cefaleas que se van a producir por procesos inflamatorios, infecciosos, ya sea bacterianos o de tipo viral. También existen las cefaleas por alteraciones en otras áreas, como por ejemplo en los oídos, en los senos paranasales, en las órbitas, que indirectamente van a producir la cefalea. La cefalea, como ya sabemos, se clasifica de diferentes formas dependiendo de la clínica por la sintomatología y los signos que presenten los pacientes. Y de acuerdo a la sospecha y a la clasificación, vamos a ver qué estudios se les realizan a los pacientes. La tomografía y la resonancia magnética son los principales métodos de estudio para cefalea y nos van a indicar diferentes cosas. La tomografía es muy buena para evaluar alteraciones en tejidos blandos, en estructuras óseas o en estructuras vasculares, pero se queda muy limitada para evaluar otras etiologías en las cuales la resonancia magnética es muy superior. Entonces, ¿cuál es la mejor? Si tuviéramos que escoger un solo estudio, la resonancia magnética es mejor, debido a que es más amplio su rango de evaluación para descartar ciertas alteraciones en la patología de cefalea, de dolor de cabeza, pero lo ideal es que se complementaran las dos, la tomografía y la resonancia magnética, para llegar a un diagnóstico mucho más certero. Y en caso de no existir la resonancia magnética, la tomografía puede utilizarse para descartar patologías muy importantes y que pudieran ser catastróficas, así que también es muy importante, y la diferencia pues no es mucha. Debería de ser escalonada: primero evaluar la tomografía, y si no hay nada, evaluar la resonancia magnética y evaluarlas en conjunto. En este caso se descartaron anomalías o alteraciones a nivel del parénquima cerebral, a nivel de las estructuras de tejidos blandos, estructuras óseas y áreas adyacentes. En la evaluación en plano sagital se detectaron, vamos a ver si la tenemos, no la tenemos, aquí se detectaron alteraciones a nivel de la silla turca en la glándula hipófisis, que sugieren descartar algún adenoma, que también podría ser causa de cefalea. Y si no encontramos alguna otra cosa, lo que se debe hacer en esos pacientes es realizar estudios de determinaciones hormonales, ver cómo está funcionando la glándula hipófisis y ver si puede ser la causante del dolor de cabeza, aparte de descartar otras patologías. Pero en este caso también, cuando se estaba haciendo la evaluación vascular, nos encontramos con un hallazgo que puede llegar a ser importante, y que es este que vemos aquí. Este de aquí es la angiografía 3D TOF, que es una angiografía sin medio de contraste realizada en la resonancia magnética. Y aquí vemos cómo esta estructura que vemos aquí es la arteria carótida interna. Y aquí vemos cómo estos trayectos que vemos aquí, estos angulaciones y estas curvaturas, son curvaturas normales y están relacionadas con el trayecto a nivel del cuello, de la columna cervical, el trayecto entre la columna cervical y la entrada al cráneo, después la entrada al cráneo a través de los agujeros, después la entrada hacia lo que sería el seno cavernoso y la región de las ramificaciones propias que van a distribuirse dentro del cerebro. Entonces, esta arteria carótida es la carótida del lado derecho del paciente y tiene un trayecto normal, pero este de aquí, esta a la izquierda, aquí vemos que es semejante, el trayecto es simétrico en estas áreas, hasta aquí, hasta esta área la vemos simétrica, pero aquí vemos cómo hay una alteración. Esta es una alteración en el trayecto. Dentro de las anomalías vasculares podemos tener anomalías en la forma, en las conexiones entre ellas. Podemos tener anomalías relacionadas con malformaciones arteriovenosas, con aneurismas, con fístulas, y también podemos tener alteraciones por anomalías en el trayecto y la longitud de las arterias. Este trayecto es un trayecto anómalo, es un trayecto por una longitud mayor de esta arteria
y ese aumento en la longitud hace que el trayecto pueda ser tortuoso. Cuando tiene un trayecto tortuoso le vamos a denominar que tiene un trayecto dólico. En ese caso el trayecto tortuoso puede tomar diferentes formas. Aquí vemos una clasificación de cómo se van a evaluar de acuerdo a la forma las arterias carótidas, y lo que vemos aquí es que se van a clasificar en diferentes tipos, y este es la que nos interesa. Vean aquí como hay una discreta tortuosidad de la arteria. Puede hacer forma en U, puede hacer forma en S, y esa tortuosidad va a ser lo que nos va a indicar una tipo 1, que solamente hay una desviación leve del trayecto sin formar ángulos importantes. Hay otra que es la que estamos viendo, que es la tipo 2, en la que se hace un loop o una asa vascular completa, o un lazo también le llaman, le denominamos, se puede traducir así en español, en los cuales se hace un trayecto, da una vuelta, un giro de 360 grados y se continúa con el trayecto de la arteria carótida. Aquí lo que vemos es el tipo 3, que es un kinking, en inglés así le denominan. Nosotros lo podemos traducir como un trayecto retorcido, un trayecto mucho más tortuoso de lo habitual. Y aquí lo que vemos es que los ángulos van a ser diferentes. ¿Por qué hago tanto hincapié en los ángulos? Dependiendo de los ángulos se van a clasificar, ya que dependiendo de la angulación debemos recordar que el flujo de la sangre arterial viene de abajo hacia arriba, viene del corazón y va hacia la cabeza, y todo eso lleva una presión constante. Esa presión arterial es la que va a indicar la presión que va a irrigar todas las estructuras del cerebro. Entonces, cuando tenemos aquí un trayecto que es recto en una arteria carótida normal, vamos a tener que el flujo va a ser recto, no va a tener ningún obstáculo, se va a continuar y no va a producir ninguna alteración. Pero cuando tenemos estos trayectos, el flujo va a cambiar, y al cambiar va a chocar aquí con las paredes, va a chocar con estas paredes, y eso va a hacer que se cambie el flujo. Cuando la tortuosidad es leve, el flujo y la velocidad del flujo no va a cambiar mucho. Por ejemplo, aquí que la tortuosidad podemos decir que pudiera ser mayor y que es de 360 grados, pero si vemos no hay una angulación rápida, es decir, el flujo de la sangre va a ir cambiando poco a poco, pero sí va a cambiar y va a producir aquí una especie de remolino que va a producir alteraciones en la velocidad de la sangre, y eso también va a repercutir en la presión de las arterias y en el flujo hacia el cerebro. Esta de aquí, que es la tipo 3, es la que debemos de tener más cuidado, ya que aquí la sangre va a venir y va a topar más fuerte con la pared, va a cambiar el flujo, aquí va a ser un torbellino, un remolino, va a cambiar aquí y aquí lo va a hacer nuevamente, y eso va a cambiar el flujo. Esto es muy importante, ya que cuando tenemos ese tipo de angulación y esas alteraciones que se dan aquí, van a producir mayores alteraciones en el flujo, y esto puede producir diferentes alteraciones a nivel del cerebro. Puede producir, en este caso podría ser causante de las cefaleas, puede producir alteraciones en los pacientes, que produce luego mareos, que produce alteraciones al estar sentados o acostados y que se levantan de forma rápida, de forma súbita, les va a producir una hipotensión postural, se van a marear, van a sentir debilidad, se van a sentir con vértigo, les puede dar cefalea debido a los cambios en el flujo de la irrigación arterial. Y si a eso le agregamos esto que le estoy comentando, se puede dar en pacientes desde jóvenes, porque es una anomalía en la que incluso pueden nacer con ella. Pero conforme va aumentando la edad y se empiezan a aparecer las alteraciones como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes, todo esto hace que se vayan alterando se vayan sumando otras alteraciones y se vaya presentando esta sintomatología. Además, cuando el flujo está cambiando aquí, todas esas alteraciones en el flujo son parte de lo que es la fisiopatología en la formación de las placas ateroscleróticas. Es decir, estas áreas van a tener más propensión a tener formación de placas ateroscleróticas y por lo tanto de tener estenosis
y también el riesgo de que las placas se rompan debido a los flujos, a los torbellinos que hay, y que la placa viaje y produzca una obstrucción distal que puede llegar a ser catastrófica por un evento, un infarto cerebral o un infarto hemorrágico cerebral. Entonces, estos son lo que puede causar esas alteraciones. Por eso es muy importante delimitar el tipo, evaluar bien a los pacientes para ver la sintomatología y el riesgo que tienen y realizar los estudios correspondientes para ver el grado de afectación. Aquí tenemos entonces el caso y vemos este caso en el que se ve muy bien la alteración. Aquí la vemos y vean, tengo casos en los que esta alteración es bilateral, y tengo también casos en donde este trayecto es no en las arterias carótidas sino en las arterias vertebrales. La sintomatología puede llegar a ser diferente, pueden tener vértigo, alteraciones de la marcha, alteraciones de la postura, cefaleas, alteraciones visuales, etcétera, alteraciones auditivas. Cualquiera de esas pueden ser esta causa. Como les puedo decir, esta es una de las causas que pueden producir esa sintomatología, pero también hay otras. No significa que los pacientes que tengan vértigo, cefalea, tinnitus o ese tipo de alteraciones vayan a tener siempre esta alteración. Simplemente es una de las causas, es una causa rara, no es muy común, y tampoco, aunque la tengas, puede ser que sea asintomática y que no sea la causa de las alteraciones. Por eso es que es muy importante la evaluación clínica y la evaluación con los estudios para que se pueda determinar si el hallazgo es causante de sintomatología de los pacientes que amerita un tratamiento. Aquí lo vemos, vean cómo viene el flujo, hace todo ese trayecto y se sigue. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, cuando la curvatura es pequeña, en realidad es muy raro que dé síntomas y que se asocie a patología. Entonces, simplemente el paciente se deja en evaluación, en observación, en evaluación periódica para ver que no vaya a haber algún problema. Si la sintomatología ya se le da, es por causa de esta anomalía, entonces lo que se puede hacer, si es que las angulaciones son pocas o el trayecto no es tan largo, se puede tratar de colocar un stent para enderezar el trayecto de la arteria y con esto corregir el flujo. Pero cuando es muy largo, el stent no se va a poder poner. Entonces lo que se tiene que hacer es una resección, y se hace una resección del segmento que está anormal. Es decir, por ejemplo, en este caso aquí podrían cortar este segmento y hacer las medidas, cortar este segmento de aquí, y después este de aquí se retira y estos de aquí se van a juntar, o se va a hacer un puente para llegar a hacer la reparación. En este caso es igual, se puede llegar a cortar en este segmento. En este segmento se retira toda la asa y se hace la reparación o la unión de los segmentos de la arteria. Aquí está un caso, este es un caso que pueden buscar en YouTube. Aquí está, lo pueden ver, y aquí ven muy bien esta alteración que está asociada también a una placa aterosclerótica que está disminuyendo el flujo. Entonces aquí en estos pacientes el flujo que está alterado por la forma de lo que es la arteria, además también se le suma la alteración debido a la obstrucción o a la estenosis que hace la placa aterosclerótica. Entonces aquí tenemos ya que se le hacen todos los estudios, el paciente se somete a los estudios. Esta es la tomografía, como les decía, la evaluación vascular en la tomografía es excelente y diagnóstica. En este caso se localizaba en los dos lados, pero la que está dando sintomatología es la que tiene la placa aterosclerótica, que es la que se va a reparar. Y aquí están los pasos de lo que estaba comentándoles. Y aquí es como se hace la incisión. Acceden por los planos hasta que llegan a la arteria carótida, y ven aquí cómo estaba aquí, vean aquí cómo hace la asa. Aquí está la asa, se ve muy bien, que es la misma que vimos en la imagen. Entonces ese segmento es el que van a cortar y van a reparar.
Aquí está. Aquí ellos buscan la porción que está más ectásica, la que tiene las dilataciones, porque ya las paredes musculares están afectadas. Se limpia bien la arteria, se quita toda la placa aterosclerótica y después se hace la reparación y la anastomosis. Entonces, esos son los tratamientos y este es el caso. Les vuelvo a comentar, no todos los pacientes se tratan, como por ejemplo en el caso del video en YouTube, solamente se trató la que tenía la placa aterosclerótica y que aparentemente se corroboró por medio de los estudios que es la que estaba dando problemas. Recuerden, les agradezco mucho que se suscriban o que me den likes para aumentar los pocos beneficios que nos da YouTube. Hasta ahorita yo no tengo ningún beneficio, simplemente es el gusto y por compartirlo, el trabajo que hacemos y la forma en la que interpretamos. También recuerden, si quieren una segunda opinión de algún estudio de resonancia magnética, me pueden escribir al correo que les pongo aquí en la descripción y ahí nos podemos poner de acuerdo para evaluar. El costo es muy módico, estoy cobrando 300 pesos por estudio de resonancia magnética para hacer una segunda evaluación en caso que así lo ameriten o lo deseen. Si tienen también algún gabinete o tienen algún equipo de resonancia magnética, puedo interpretar estudios a distancia por medio de teleradiología, o bien también podemos acudir a sus centros para entrenar a sus técnicos, realizar los protocolos de lo que hacemos y ver lo que sus equipos pueden o no pueden hacer para mejorar los diagnósticos.